Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Muchas bendiciones. Vamos a preparar el camino para recibir a nuestro Salvador, escuchando las palabras, sus escrituras, ayunando, llevando un camino recto y de santidad, ayudando al prójimo, derramando amor. Pero antes de continuar con el video número 60, Deuteronomio 33:12, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Un pensamiento, gracia para todo momento. Dios escucha. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142:1. Puedes hablarle a Dios porque Dios escucha. Tu voz tiene importancia en el cielo. Él te toma muy en serio, hermano. Cuando entras en su presencia, se vuelve para oír tu voz. No tienes que temer que no se fije en ti. Aún si tartamudeas o tropiezas, aún si lo que tienes que decir no impresiona a nadie, sí, hermano, se impresiona a Dios. Y Él te escucha. Él escucha la dolorosa súplica del anciano en el asilo. Escucha la ruda confesión del condenado a muerte. Cuando el alcohólico ruega por misericordia. Cuando el esposo o la esposa pide orientación. Cuando el empresario pasa de la calle a la capilla. Dios, hermano, siempre escucha atentamente y cuidadosamente a cada hijo suyo. ¿Por qué no hablar con él? Video número 60, Deuteronomio 33:12. Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. 33. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurín, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tú, Tumí y tú, Urín, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masad, con quien contendiste en las aguas de Meribat. Quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hiciere, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron, para que nunca se levante. A Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá para siempre y entre sus hombros morará. A José dijo: Bendita de Jehová sea tu tierra
con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Perdón. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dad es cachorro de león, que salta desde Basán. A Néftali dijo: Néftali, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su piel. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Muerte y sepultura de Moisés. 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebot, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Néftali y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue llamado del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. A nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón,
y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La vida con Dios. 4. El pueblo de Dios en la tierra prometida. Pasajes bíblicos: Josué, Jueces, Ruth 1, Samuel 1:2. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con el mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad. Y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En los libros bíblicos anteriormente mencionados, veremos las maneras en que Dios continúa el proceso de formar una comunidad inclusiva por medio de la conquista y ocupación de la tierra prometida. Esta ocupación sienta las bases de la formación de las 12 tribus de Israel como una nación santa, apartada para la adoración de Jehová. La acción de Dios. Después del relato bíblico de la creación, encontramos a Dios mediando su presencia a individuos, luego a una familia que se convirtió en un pueblo liberado de la esclavitud, y ahora a una emergente confederación de tribus, las 12 tribus de Israel. A medida que los guía hasta los límites de Canaán, la tierra prometida. El Señor se revela a sí mismo por medio del liderazgo administrativo de Moisés, el primer juez de la Suprema Corte, la instrucción religiosa de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sumo sacerdote y una presencia divina visible en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Al obedecer la ley, guarda el día de reposo y celebrar los ciclos estacionales. Los hijos de Abraham dan nacimiento a una comunidad que mantiene vivos los actos históricos y públicos de Dios y alimenta y protege su destino de convertirse en bendición para todas las naciones. El liderazgo administrativo pasa de Moisés a Josué, cuando el Señor lleva a los israelitas a cruzar el Jordán para entrar en Canaán, la tierra prometida a Abraham. Josué moviliza al pueblo y lo llama a recordar las palabras de Moisés. Josué 1, 10, 12. Mientras convoca a un ejército de entre el pueblo y los prepara para una entrada difícil en una tierra extraña. Dios milagrosamente contiene las aguas del Jordán para que los israelitas pasen a Canaán cuando los sacerdotes entran en el agua con el arca del pacto. Una vez que todos han cruzado a salvo, representantes de cada tribu erigen un monumento recordatorio con 12 piedras en medio del Jordán. Cuando han terminado, los sacerdotes cruzan a la ribera del río del lado de Canaán y el agua inunda el lugar donde se produjo el cruce. El cruce del Jordán marca el comienzo de una campaña política y militar en la que Dios realiza milagros para ayudar a los hijos de Israel a conquistar y habitar las ciudades y pueblos de Canaán, convirtiéndolos en posesión suya. Es el Señor quien lucha por el pueblo para darles una tierra de descanso, una tierra manchada por la idolatría de sus actuales habitantes, una tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 8,
8:8, 11:9, 26:9. El pueblo se maravilla ante Josué, que guía la campaña militar en el poder de Dios. Después de la caída de Jericó y Ai, los israelitas derrotan a los ejércitos de los numerosos reyes. Pasa el tiempo y Josué envejece, aunque hay aún mucha tierra por conquistar. No obstante, Dios ordena a Josué que asigne áreas geográficas particulares a las tribus y promete expulsar a los actuales habitantes delante de los hijos de Israel. Josué 13:6. Josué muere antes de ver todas las tribus ocupar los territorios que se les han otorgado, pero es testigo de que Israel sirve y adora al Señor durante todos los días de su vida. Josué 24:31, Jueces 2:7. A la muerte de Josué, Dios designa a la tribu de Judá para liderar la lucha contra los cananeos. Este es el inicio de un periodo en el que el Señor está con el pueblo por medio de jueces ungidos cuyos deberes incluyen administrar justicia, destruir centros de idolatría y dirigir campañas militares. El surgimiento de los jueces pone en movimiento la teocracia, una sociedad exclusivamente bajo el gobierno de Dios, sin gobernantes humanos, y su ungido liderazgo da inicio al tema mesiánico que encontramos a lo largo de la vida judía. Las instituciones legales y religiosas iniciadas bajo Moisés se adaptan ahora a las condiciones de la vida más establecida, bajo el carismático liderazgo de los jueces. La progresiva obra mediadora del Señor está presente de manera muy vivida en las experiencias y las estructuras sociales de los israelitas al enfrentar los desafíos de vida y muerte que implica asegurarse la tierra prometida y avanzar hacia su transformación en un pueblo con identidad nacional. La reacción humana. Después de vagar durante 40 años por el desierto, los israelitas están listos para entrar en su promesa. Se necesita gran valor para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios confíe en él, lo suficiente como para cumplir la promesa hecha a Abraham y cruce el Jordán para entrar en la tierra prometida, que está bien defendida. Todos los indicadores objetivos señalan una derrota probable, pero sus propias filas surgen líderes que responden al llamado de Dios y por gracia divina reclaman la tierra de la promesa. Como Abraham, tanto tiempo atrás, ellos confiaban en que el Señor les dará sabiduría y valor para todas las cosas. Cuando ya están en la tierra, los israelitas aceptan las iniciativas de Dios respondiendo positivamente a los líderes y jueces responsables por su bienestar judicial, militar y religioso. La misma administración y alta estima con el que el pueblo favoreció a Josué continúa después de su muerte, ya que el pueblo activamente busca y sigue el consejo de sus nuevos líderes, los jueces. El poder de esta forma aceptada del liderazgo se ve en muchos ejemplos. Cuando el pueblo acude a Débora para pedir juicio, Jueces 4:5, cuando un gobernante cananeo oprime a los hijos de Israel y Débora recluta a Barak y a los hombres de las tribus de Neftali y Zabulón para luchar contra el ejército de ese rey, 4:23, o cuando Gedeón personalmente destruye un altar de Baal y construye un altar a Jehová, 6:25-27. Los líderes lidian con los asuntos inmediatos y acuciantes de fricciones y desacuerdo entre individuos y tribus, ahora esparcidos por la tierra e inmersos en el proceso de desarrollar sus propias identidades. Los jueces
También lidian con la realidad de vivir en una tierra aún habitada por personas de diferentes etnias y religiones, que resisten la presencia de los israelitas y constantemente tratan de expulsarlo, en respuesta a la constante presencia de Dios que los acompañó durante el éxodo. Los israelitas armaron el tabernáculo de reunión. Ahora lo levantan en Silo, donde se desarrollan las disciplinas espirituales de la oración, celebración, adoración y sacrificio, para ayudar a preservar y extender a lo largo del tiempo el recuerdo de esta liberación. Sin el recordatorio visible de la presencia del Señor, centrada en el arca del pacto en el tabernáculo, el pueblo hubiera olvidado fácilmente quiénes eran, esclavos rescatados por la mano de Dios del horno de Egipto, y hubieran descuidado la ley y sus instrucciones. No obstante, la distancia hasta este nuevo centro de vida religiosa y la creciente y cada vez más dispersa población hacen difícil para muchos visitar el tabernáculo más que ocasionalmente, lo cual limita el recuerdo y la celebración de la fidelidad del Señor y la búsqueda diaria de su presencia viva. A pesar de la clara guía de Dios y su apoyo para los israelitas, la fe de estos en su provisión fluctúa, responde de manera incoherente y ambigua a los incomparables regalos de la ocupación y la oposición de la tierra. Los descendientes de Abraham se casan con hijos de pueblo que tratan de conquistar y adorar a sus dioses. Su resolución de ocupar toda la tierra sin dejar requisitos a sus habitantes pierde vigor. Las disputas entre tribus se convierten en un problema recurrente. Después de la triunfante entrada de la tierra prometida, las victorias militares registradas en Josué, y a pesar de la fe del pueblo en sus carismáticos líderes, el libro de Jueces cuenta una triste historia de desobediencia, desunión y disfunción. El periodo de Josué y los jueces termina en anarquía. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. Hay bendiciones y beneficios en esta forma de Dios con nosotros. Uno de los cuales, y no el menos importante, es el descanso. Después de todos sus vagabundeos, los israelitas entran en la tierra, donde se establecen con la posibilidad de convertirse en un pueblo de Dios unido. Al menos tienen un lugar en el mundo donde pueden vivir en la práctica su fidelidad a Dios. Las divisiones que habían existido desde que los hermanos de José lo vendieron como esclavo pueden quedar atrás, porque ahora son un pueblo en un hogar permanente donde los celos entre hermanos y las rivalidades entre tribus pueden quedar a un lado mientras todos adoran al Santo Dios. Nosotros también necesitamos un lugar así, hermanos, donde estemos en libertad de adorar al Señor y convertirnos en el pueblo que Dios desea que seamos. El autor de Hebreos confirma esto al escribir: procuremos, pues, entrar en aquel reposo. 4:11. El ajetreado período de los jueces, en que actuaron líderes carismáticos como Gedeón y Sansón, es maravilloso. Durante su establecimiento todos tienen libertad de buscar a Dios como se sientan guiados a hacerlo. Las personas están libres de las restricciones impuestas por el gobierno central. Los individuos pueden desarrollar sus propios talentos o trabajar su propia tierra sin interferencia de ninguna autoridad externa. Pero, a pesar de ser una gran bendición, la situación es insostenible. Todos posiblemente anhelamos esta clase de libertad, pero ¿podríamos manejarla?
¿Adoraríamos a Dios con regularidad si no tuviéramos que rendir cuentas a nuestra comunidad de fe? ¿Con cuánta frecuencia, hermano, haríamos el viaje a Silo? ¿Obedeceríamos voluntariamente leyes no establecidas y cuyo cumplimiento no fuera controlado por un gobierno central? ¿Nos convertiríamos realmente en la clase de personas que pueden glorificar al Señor en todas las áreas de nuestra vida? ¿Por nosotros mismos? Probablemente no. Los beneficios y las bendiciones de este periodo es la obra de Dios para formar el carácter humano. Ilustran la continuación e importancia de la responsabilidad individual en la historia divina. Si la presencia de Dios es visible para todos en el tabernáculo de reunión en Silo, pero los individuos como Josué y los jueces encuentran maneras de llevar a Dios a la vida cotidiana por medio de su desobediencia y su sabiduría, Dios está con ellos en medio de las campañas militares y las insurrecciones, rededicaciones y peregrinajes. Su ejemplo confirma que nosotros, como individuos, podemos ser usados por Él para traer su gracia, amor y justicia a nuestra familia y a nuestros vecinos. Límites y limitaciones para nuestra formación. Para que la teocracia funcionara durante el periodo de los jueces, la ley mosaica debería ser obedecida. Sus rituales debían ser practicados y sus líderes debían ser obedecidos sin cuestionamiento. No obstante, no hay indicaciones de que esto haya sucedido. De hecho, Josué advierte al pueblo que debe cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Josué 1:7. Y luego les recuerda a las tribus de Rubén, Gad y Manases que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Jueces 22:5. Es interesante el hecho de que la ley de Moisés nunca se menciona de manera directa en Jueces. Podemos especular que, dado que el israelita común no tenía un registro escrito, los requisitos de la ley fueron rápidamente olvidados en la vida diaria, como nos ocurriría a nosotros en una situación similar. Las disciplinas de estudio y meditación de los preceptos de Dios estaban perdidos en este tiempo de rápida transición. En comparación, esto debería provocarnos a gratitud por tener la palabra de Dios escrita, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Dado que no hay autoridad central, los jueces no cuentan con un grupo de apoyo que los sostenga a una norma independiente a la cual referirse en sus decisiones y actividades. En realidad, no tienen el poder sobre la vida y la muerte que puede obligar el cumplimiento de la ley de Dios. Los jueces más fuertes sustentan este poder con la fuerza de su propio pueblo, liderazgo carismático. Pero esto es esporádico y en su mayor parte no pueden obligar al pueblo a obedecer la ley y practicar los rituales. Esto se complica aún más por el hecho de que el pueblo está esparcido por la tierra y la influencia del juez está limitada a una región local. La historia de Sansón es una clara demostración de los límites y las ambigüedades del liderazgo en este periodo. Aunque Sansón es único entre los jueces, ya que actúa decididamente para ejercer la fuerza sobrehumana que Dios le ha dado, es una figura ambivalente, tendiente a sucumbir a la tentación sexual a pesar de estar atado a un voto de Nazareo. Jueces 13, 16.
Su ejemplo es un argumento contundente a favor de la necesidad de apoyo espiritual mutuo y rendición de cuentas individual, tanto para nuestros líderes como para nosotros mismos. Dado que la participación del pueblo de Dios en los rituales y celebraciones estacionales es esporádica durante este periodo, se construye en las colinas altares y santuarios locales alternativos destinados a satisfacer su anhelo de rituales religiosos, así como el de sus cónyuges extranjeros. En un ambiente tal, muchos abandonan a Dios y comienzan a adorar ídolos paganos. Información e instrucciones para nuestra formación. Una de las lecciones más claras para nuestra formación es que, con frecuencia, el carisma vence al carácter, como sucedió con Sansón. El peligro es que nuestros dones nos llevan a lugares donde nuestro carácter no pueda sostenerlo. Vemos numerosos ejemplos de estos en nuestra propia época, en políticos, líderes religiosos, figuras educativas y del espectáculo. Cualquier edición de un periódico contiene artículos sobre personas notables que mienten, engañan, asesinan y roban, mientras sus personalidades carismáticas y atractivas las libran de las consecuencias de sus acciones. Con frecuencia, el brillo del carisma arruina la sustancia de la formación del carácter. Un recordatorio que, si Dios nos ha dado carisma natural o aún sobrenatural, debemos alinearlo con su reino y no con nuestros propios intereses. Segundo, el ejemplo de las luchas internas entre las 12 tribus debería motivarnos a trabajar para superar el ejemplo moderno del tribalismo en la fe cristiana. El denominacionalismo, podemos reírnos de la cantidad de facciones que hay en la iglesia. El número se ha disparado a 1900 o más de 35.500 durante el siglo XX. Y las razones por las que se producen tales divisiones, pero en el esquema general del reino de Dios, son un desastre. Aunque casi siempre comienza con buenas intenciones, al final el sectarianismo aparta a los hermanos sinceros, llenos de fe, unos de otros y daña la reputación del cuerpo de Cristo en general. Las divisiones en las iglesias del Señor no deben hacernos reír, sino orar para vencerlas. Tercero, debemos hacer un esfuerzo especial para manejar correctamente el poder. El poder sin Dios es abusivo y destructivo. Abimelech, hijo de Jorabal, mató a sus hermanos y eligieron a Abimelech por rey. Jueces 9:1-6. El auténtico poder del reino bendice, sana, ilumina y crea. Cuarto, cosechamos lo que sembramos. Si insistimos en reemplazar a Dios por los ídolos de las riquezas o el placer o la fama, entonces, como sucedió con los israelitas al final del periodo de los jueces, la mano del Señor estará contra nosotros. Es de esperar que experimentemos descontento en nuestra vida espiritual, disfunción en nuestra vida familiar y falta de armonía en nuestra vida pública. El único camino sabio es poner a Dios primero, amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Deuteronomio 6:5, Marcos 12:30. Finalmente, el libro de Ruth presenta un hermoso relato de fidelidad personal, cuando ella, una de los odiados moabitas, y su suegra Noemí, una devota israelita, enviudan. Ruth elige permanecer con Noemí y ser fiel a su Dios. La fidelidad de Ruth a su suegra preserva la línea familiar, por medio de la cual, en el cumplimiento del tiempo, nace el Señor
el Mesías, el siervo encarnado. En Ruth vemos una maravillosa imagen de fidelidad de Dios a pesar de la frecuente infidelidad de Israel, y un atisbo de la gracia que luego se extenderá a toda la humanidad. Momentos de reflexión y análisis. 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. Moisés no acompañará al pueblo a entrar en la tierra, pero antes de partir los alienta, y particularmente a Josué, versículo 7, para que permanezca confiados. En origen de su confianza es la presencia de Dios con ellos al enfrentar a sus enemigos. Compare Mateo 28:20, Efesios 6:10. 31:10-13. Cada 7 años. El compromiso de seguir a Dios no es una decisión única que se toma en un momento único. Aquí se indica a los líderes de Israel que reúnan periódicamente al pueblo para renovar su lealtad al Señor. Nuestra respuesta, 31:10-13, estudio. La lectura de la ley a Israel durante la fiesta de los tabernáculos nos recuerda nuestra lectura de la Biblia a la congregación durante los cultos de adoración. La forma más sistemática de leer la Biblia es según las lecturas programadas para cubrir todo el texto bíblico en 3 años o más. Si puede hacerlo, infórmese sobre qué iglesia de su ciudad utilizan este sistema y asista a una de ellas para observar el lugar central de la lectura de la Biblia que la Biblia ocupa en el culto. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 32:9. La porción de Jehová es su pueblo. Dios tiene una relación especial con Israel. Antes, Moisés ha dicho que es su padre. Versículo 6. Ahora señala que cuando el Señor dividió a la humanidad en diferentes naciones, reservó a Israel para sí mismo, mientras que a las otras naciones se les permitió elegir la idolatría. El estado de estos dioses es debatido, pero una cosa es clara: son subordinados al comando del Señor. Es la relación especial de Israel con Dios la que hace peores su atracción y rebelión. Versículo 5, 15, 18. Cuando el pueblo con el que Dios ha estado íntimamente involucra le vuelve su espada, la ofensa es mucho peor. 32:40-42. Embriagaré de sangre mis saetas. Los cristianos suelen acobardarse ante un lenguaje tan sangriento en relación con Dios. Ignoran las restricciones de Dios en el Antiguo Testamento, pensando que el Nuevo Testamento tiene una imagen más elevada. No obstante, para mantener esta clase de separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es necesario omitir grandes porciones del Nuevo Testamento, especialmente textos como Apocalipsis. La verdad del asunto es que ambos testamentos dan testimonio de un amor santo y amoroso que salva y juzga. Aunque los evangelios muestran a un Jesús no violento que muere en la cruz para vencer al mal, Apocalipsis mira hacia el futuro, a un Mesías guerrero que ganará la batalla final contra el mal. 33:9. No reconoció a sus hermanas. En general, ignorar a la propia sangre es un mal, no una virtud. No obstante, la bendición hace referencia a una circunstancia especial, lo del rol de los levitas durante el incidente del becerro de oro. La historia de los levitas en conjunto es la historia de cómo Dios saca una bendición de una maldición. En Génesis 34, Leví y Simeón hacen enfurecer a su padre Jacob cuando engañan a los habitantes de Siquem para matarlos en venganza por lo que consideran la violación de su hermana. Por ello,
Al final de su vida, Jacob maldice a los hermanos diciendo que sus descendientes no recibirán una porción de tierra. Génesis 49, 5, 7. Sin embargo, dado que ellos fueron en auxilio de Moisés y mataron a sus hermanos que habían adorado al becerro de oro, Moisés los apartó para un servicio especial a Dios. Éxodo 32, 25, 29. Así que, en lugar de perderse al ser asimilados por otra tribu, como sucedió con Simeón, los levitas en realidad recibieron la comisión de enseñar a Israel la ley de Dios. 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. La tradición del Pentateuco es que Moisés tuvo una relación especial estrecha con Jehová. Dios lo utilizó de formas extraordinarias en un momento crucial de la redención de Israel. Aunque habrá profetas como Moisés en el futuro, 18:15, ellos no tendrán la misma relación de intimidad con el Señor, ya que Dios habla con Moisés cara a cara. Números 12:8. Esto es, ningún profeta hasta Jesús de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno. Hebreos 3:3. Jesús es el máximo profeta. Debemos oírlo en todas las cosas que nos hable. Hechos 3:22. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén.